Bienvenidas, bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Pero antes de empezar, saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, comenzamos. Por falta de consulta previa, la Corte invalidó disposiciones de Baja California que regulaban la postulación de candidaturas de personas con discapacidad. La Corte designó a José Alfonso Montalvo Martínez como consejero de la Judicatura Federal. El internamiento de una persona en un centro psiquiátrico contra su voluntad atenta contra la libertad, determinó la segunda sala. La independencia judicial es el pilar de la democracia y del Estado de Derecho, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. La presente semana, el Pleno de la Corte resolvió asuntos relacionados con los marcos normativos de Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas. El Pleno de la Corte declaró inválidos los artículos 115 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Zacatecas, disposiciones relativas a responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas. Toda vez que en la porción normativa impugnada no se establece, en primer lugar, qué conductas son graves, en segundo lugar, qué conductas son no graves, en tercer lugar, el procedimiento para fincarlas, en cuarto lugar, qué autoridad sustanciará y resolverá el procedimiento en razón de la gravedad, y en quinto lugar, las sanciones aplicables. El artículo 117 fue invalidado por ser violatorio del principio de legalidad al dar a una autoridad distinta al legislativo la facultad de definir la clasificación de gravedad de la falta y el tipo de sanción. En otro asunto, el Pleno declaró válidas diversas reformas a la ley electoral de San Luis Potosí para modificar el comienzo del proceso electoral, los plazos de registro de candidatos, el inicio de precampañas y campañas y el tope de gastos. Al resolver una controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Federal contra reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Chihuahua, el Pleno declaró válida la norma impugnada, misma que permite que servidores públicos locales participen en procesos de licitación, pese a que haya un conflicto de interés siempre que exista autorización previa y específica de la función pública o del órgano interno de control que corresponda. La norma impugnada forma parte del régimen de contrataciones públicas en el que existe un principio de concurrencia de facultades entre Federación y Estados, por lo que no puede sostenerse que con su emisión y promulgación las autoridades demandadas vulneraron la esfera competencial del Congreso de la Unión en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos. No es que esté autorizando el conflicto de intereses, no. El conflicto de intereses está prohibido. El Pleno declaró la invalidez de una porción del artículo de la Ley Electoral de Baja California relativo a la postulación de candidaturas de personas con discapacidad, esto por falta de consulta previa. Al expedir este instrumento normativo se omitió indebidamente llevar a cabo la consulta a las personas con discapacidad y en esa tesitura correspondería declarar la invalidez del artículo 139, segundo párrafo de la ley citada en su porción personas con discapacidad. Se prevé la participación de las personas con discapacidad, pero no se les consulta sobre la mejor manera en que ellas puedan participar. También los efectos de esta declaratoria de invalidez no se aplicarán en este proceso electoral y el Congreso local tendrá 12 meses para realizar la consulta y legislar.
También invalidó disposiciones de la ley electoral que establecían que el Tribunal Electoral local debía aprobar por unanimidad tanto su proyecto de presupuesto de egresos como la realización de sesiones remotas y las que limitaban sus facultades para resolver conflictos internos de los partidos. Resolvió que el Congreso local no puede obligar explícitamente a los candidatos a cargos de elección popular a participar en los debates que organicen las autoridades electorales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación. El Pleno de Ministros designó a José Alfonso Montalvo Martínez como el nuevo consejero de la Judicatura Federal. El Pleno de la Suprema Corte designó como consejero de la Judicatura Federal a José Alfonso Montalvo Martínez para un periodo de 5 años. El nuevo consejero, quien asume el cargo a partir del 24 de febrero, en sustitución de Alejandro Sergio González Bernabé, obtuvo 9 de los 11 votos. Una vez concluido el proceso de selección, rindió protesta del cargo ante el Pleno de la Suprema Corte. Señor magistrado Montalvo Martínez José Alfonso, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejero de la Judicatura Federal que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Sí, protesto. Gracias. Si no así lo hiciere, que la nación se lo demande. Previo a la votación, expuso las líneas generales de trabajo que pretende impulsar como consejero, entre ellas eliminar la carga administrativa de juzgadores y fortalecer el uso de las nuevas tecnologías, poniendo en el centro a la sociedad para recuperar su confianza. Pero lo que nunca debemos de olvidar es que la finalidad de la administración judicial es prestar un servicio público eficiente, eficaz, sensible y empático. Asumió el compromiso de mantener el combate al acoso sexual y a la corrupción. Eficientar las investigaciones y procedimientos disciplinarios con la finalidad de que se resuelvan lo más pronto posible. Reestructurar la Secretaría Ejecutiva de Administración para desconcentrar sus funciones. Clarificar las reglas de adscripción. Y continuar enfrentando firmemente el acoso laboral y sexual, así como la corrupción. El nuevo consejero de la Judicatura Federal desempeñará el cargo a partir del 24 de febrero del presente año hasta el 23 de febrero de 2029. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, las salas resolvieron asuntos en materia de solicitudes de asilo, internamiento en centros psiquiátricos y facultades de la Comisión Reguladora de Energía. La primera sala de la Corte resolvió que es constitucional la disposición que faculta a la Comisión Reguladora de Energía para que en sus visitas de verificación imponga medidas de prevención como la clausura. Se trata del artículo 22 bis, fracción primera de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. La sala consideró que el precepto impugnado pertenece al ámbito de aplicación del derecho administrativo sancionador, no del derecho penal, pese a que esté dispuesto en una ley cuyo nombre alude a normas penales. Por su parte, la segunda sala revocó el desechamiento de una demanda de amparo promovida contra el posible internamiento involuntario de mujeres con discapacidad en un hospital psiquiátrico. De acuerdo con la sala, fue incorrecto que el juez de distrito desechara la demanda con el argumento de que la persona que promovió el juicio no estaba internada en el hospital. Explicó que ante posibles violaciones graves a derechos humanos, el artículo 15 de la Ley de Amparo prevé un mecanismo especial de protección que permite a cualquier persona promover una demanda en nombre de otra, cuando la persona presuntamente afectada no esté posibilitada para hacerlo por su cuenta. Precisó que el internamiento de mujeres en instituciones psiquiátricas sin su consentimiento puede involucrar ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, así como incomunicación, tortura y tratos crueles e inhumanos. También resolvió que en términos del artículo 13, fracción segunda de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado de personas con doble nacionalidad debe analizarse a la luz del país del que huyó.
Esto para determinar si fue con motivo de una situación en la que vio amenazada su vida, libertad o seguridad por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Para el canal del Poder Judicial de la Federación. La ministra presidenta Norma Lucía Piña, así como los ministros Luis María Aguilar y Javier Lainez Potisek, participaron en el Congreso Nacional de Abogados, en donde abordaron el tema de la independencia judicial. La colaboración y el diálogo entre poderes no se debe confundir con la subordinación del Poder Judicial de la Federación frente a los otros poderes. Así lo señaló la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, al participar en el 19º Congreso Nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y como sociedad debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra Constitución no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes. La independencia judicial no es fortuita ni gratuita. Su inclusión en la Constitución requiere necesariamente acompañarse de mecanismos que la hagan posible y sostenible en el tiempo. En el Centro de Congresos de Querétaro, la ministra presidenta destacó la importancia de la división de poderes y de la independencia judicial, que dijo no son privilegios de los jueces, sino derechos de los justiciables. Si aceptamos o justificamos como sociedad que esa independencia judicial se trastoque o se destruya, ello impactará sin lugar a dudas, tarde o temprano, en una impartición de justicia que atienda a influyentismos, a razones ajenas al derecho, que acabará perjudicando necesariamente a las personas más vulnerables. En la mesa inaugural del Congreso también participó el ministro Javier Lainez Potisek, quien se refirió a los riesgos de perder lo que se avanzó con la reforma judicial de 1994, cimiento de la fortaleza e independencia del Poder Judicial de la Federación. Porque no es solo que estemos repitiendo la importancia de la autonomía y la independencia judicial, sino que ya lo vivimos lo que es tener un poder judicial que no es autónomo, como un Congreso sometido. Y creo que no queremos nadie repetir esa parte de la historia que nos costó 70 años en abandonar. El ministro Luis María Aguilar Morales aseguró que la Constitución es la única voz autorizada del pueblo de México. Resaltó su preocupación sobre el proceso de designación de ministros y de los 8 votos que necesitan en el Pleno de la Corte para invalidar leyes que van en contra de la Constitución. Porque con 4 votos en contra ya no pasaremos de los 7 votos para la invalidez de una norma, y me preocupa por una segunda razón. Yo me voy en noviembre y no sé quién vayan a nombrar en mi lugar. De tal manera que me preocupa, porque en mis 55 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación es mi casa, quiero a esta institución como parte de, aunque suene cursi, de mi ser mismo, de tal manera que me preocupa mucho que la Suprema Corte vaya a perder esa posibilidad constitucional de hacer valer la propia norma en contra de leyes que no son congruentes con ella.
La constitucionalista Ana Laura Magaloni destacó la resiliencia que ha mostrado el Poder Judicial de la Federación para resistir los embates que ha sufrido en los últimos años. Y la verdad es que yo sí quiero felicitar a estos grandes ministros y ministras que nos han acompañado, porque ha sido 6 años sin Congreso que les ha caído. Y aquí seguimos sabiendo que tenemos una Suprema Corte y un Poder Judicial que hace valer la Constitución, que nos garantiza los derechos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Momento de una pausa, no se vaya porque le tenemos más información. Al regresar, la Defensoría Pública Federal trabaja para garantizar el acceso a la justicia a personas indígenas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ante las declaraciones del presidente de la República que advierten una injerencia externa indebida en el Poder Judicial de la Federación, la JUFET se pronunció a favor del respeto a la división de poderes, aclarando que sus sentencias se emiten de manera independiente y con estricto apego a la ley. Asimismo, respaldaron la postura de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, al defender la independencia de las personas juzgadoras al momento de emitir sus resoluciones, sin que esto implique poner en duda la integridad y honorabilidad de las y los juzgadores. La Asociación de Mujeres Juzgadoras también condenó estas declaraciones que refieren la coalición de servidores públicos del Poder Judicial para vulnerar el Estado de Derecho. Indicaron que poner en tela de juicio la imparcialidad de las personas juzgadoras debilita el Estado de Derecho y atenta contra el orden jurídico nacional. Asimismo, reiteraron fidelidad a su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y que no cederán a las presiones que pretenden minar la independencia judicial y la imparcialidad de sus resoluciones. La titular de la Defensoría Pública reiteró su compromiso para garantizar el derecho de acceso a la justicia a grupos vulnerables, como es el caso de pueblos y comunidades indígenas. Taísia Cruz Parcero, directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, aseguró que el Poder Judicial Federal está comprometido para asumir medidas que propicien el acceso a la justicia de personas pertenecientes a grupos y comunidades indígenas. Dejan claro estos documentos que no debemos perder de vista la coexistencia y posibilidad de coordinación de los diferentes sistemas de justicia, pues las comunidades o pueblos cuentan con sus propios sistemas normativos y tienen el derecho a que sus autoridades impartan justicia aplicando normas, procedimientos y prácticas tradicionales para resolver problemas que se presentan entre los habitantes de sus propias comunidades. En la presentación de las guías dirigidas a personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, detalló que a la fecha laboran en el instituto 128 personas hablantes de alguna lengua indígena y que puede brindar servicio de interpretación en 32 lenguas indígenas. A través de la Unidad de Defensa Penal, durante 2023 se aceptó la representación de 427 personas pertenecientes a comunidades indígenas, y en lo que va del año, es decir, apenas en 2024, se ha asumido la defensa de 74 personas pertenecientes a pueblos originarios. Integrantes de la red de abogadas indígenas destacaron la utilidad de las guías para dar a conocer derechos de estos sectores de la población y para enfrentar formas de racismo. La verdad sí fue un trabajo complejo, ¿no? Pero se revisaron varias cosas, también varias sentencias de la Corte Interamericana, de modo tal de tratar de construir un concepto como lo establece la ley, pero en un lenguaje pues que la población la entendiera. Reivindicar el uso de las lenguas indígenas nos parece importantísimo para también combatir el racismo judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.
El Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa, civil y de trabajo en el estado de Jalisco ordenó al Ayuntamiento de Villa Guerrero reparar el daño ocasionado a una comunidad indígena por la tala de árboles y explotación de bancos de arena sin consulta previa a dicha comunidad. Además, impuso el pago de una indemnización por los recursos explotados. Al resolver un juicio de amparo promovido por las comunidades indígenas tepecanas y xicaritari, la jueza María Gabriela Ruiz Márquez impuso las sanciones conforme a lo establecido en la Declaración de Naciones Unidas en materia de derechos de pueblos indígenas. La acción de la autoridad violó sus derechos a la autodeterminación de prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de recursos, así como el uso, administración y conservación de sus recursos naturales. Y en más temas, la magistrada Paula María García Villegas Sánchez impartió la masterclass sobre Derecho Constitucional. Del orden jurídico constitucional derivan todos los órdenes jurídicos parciales y también el orden federal. Es decir, las autoridades federales emanan de la Constitución y están subordinadas a ella. Por ello, es inadecuado referirse a la Constitución como federal. Así lo aclaró la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero al participar en el ciclo de masterclass sobre Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Los poderes públicos de la Federación están en un orden jurídico parcial. Esa es la parte interesante que a mí me parece de todo esto, de la estructura del Estado mexicano. Y el orden jurídico parcial que tenemos se da porque lo supremo es el orden jurídico constitucional. Profundizó en los medios de control constitucional a los que se recurre cuando el orden jurídico constitucional es quebrantado. Entre ellos mencionó el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio político, las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el juicio de derechos político-electorales en materia electoral. Agregó que frente a las propuestas de reforma en las que se cuestiona la forma de designación de los jueces, el deber de los juzgadores es desempeñar adecuadamente su labor. Gente de estudio, gente reservada, revisan expedientes y no son, las personas juzgadoras no somos muchos de salir a las plazas públicas a buscar votos, ¿no? Vamos a ver cómo se dan estas reformas, propuestas de reforma. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El Consejo de la Judicatura Federal lanzó la convocatoria del cuarto concurso para la selección de las y los peritos médicos que serán adscritos a la unidad de peritos judiciales. El concurso tiene como propósito cubrir 8 plazas. Está dirigido a aquellas personas que cuenten con estudios especializados en medicina del trabajo y o áreas afines, preferentemente en psiquiatría forense. Las personas que cumplan con los requisitos de ley podrán registrarse en la página web de la Escuela Federal de Formación Judicial a partir del lunes 11 y hasta el viernes 22 de marzo. En más temas, la jueza Sabela Patricia Aciaín Hernández de Chihuahua explicó en qué consiste la declaración de ausencia de desaparición de personas y los beneficios que representa para los familiares. Ya son 15 las entidades federativas que tienen vigente la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, lo que contribuye al avance en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, entre ellas Baja California, Chiapas y Zacatecas. Aseguró en entrevista para Justicia TV, Sabela Patricia Aciaín Hernández, jueza 10º familiar por audiencias del Distrito Judicial Morelos con sede en Chihuahua. Esa declaración de ausencia viene a ser la respuesta de una situación que están viviendo las personas, los familiares, las personas queridas, de personas que han sufrido una desaparición forzada o por particulares. Entonces, ¿qué pasa? Que no había una legislación en estos estados. La declaración de ausencia forma parte del Código Nacional, que tiene como fecha límite el año 2027 para su implementación en todo el país, y representa el reconocimiento de los derechos de las más de 110,000 personas desaparecidas y sus familias, principalmente en el ámbito civil y familiar. Yo tuve el gusto de estar en Querétaro y saber que ya se están tramitando este tipo de
de declaraciones especiales de ausencia por desaparición y que se está resolviendo esa problemática y que trae aparejado el decreto de bastantes medidas provisionales y la oficiosidad para la persona juzgadora. Entonces, pues por lo menos ya hay 15 entidades que ya están sobre este Código Nacional trabajando. Los familiares de personas desaparecidas podrán solicitar la declaración de ausencia para realizar trámites en su nombre y no perder los derechos de seguridad social, empleo, entre muchos otros. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 62 criterios de diversos órganos jurisdiccionales, incluidos 6 de las salas de la Suprema Corte. De primera sala se publicaron 4 jurisprudencias y una tesis aislada que establecen que las comisiones de atención a víctimas deben analizar de oficio si procede la reparación del daño a víctimas indirectas. Una más en la que determinó que el trabajo no remunerado con fines de reinserción social, como lo es el mantenimiento del centro carcelario, no viola los artículos 1 y 21 constitucionales. Además, estableció que las visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales no violan el principio de seguridad jurídica, y una más sobre prescripción penal en el sistema procesal mixto, mismo que se interrumpe cuando se presenta la querella. Mientras que la tesis aislada tiene que ver con usura, que establece que la reducción de la tasa en estos casos debe aplicarse a los intereses pendientes de cubrir y a los ya pagados. De la segunda sala se publicó una jurisprudencia en la que establece el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento parcial de una demanda de nulidad. De plenos regionales se publicaron 10 jurisprudencias que abordan temáticas relacionadas con la improcedencia de la suspensión contra resoluciones de la CRE que revocan el permiso para vender petrolíferos. Mientras que de tribunales colegiados se publicaron 46 tesis aisladas sobre diversos temas. Nuevamente vamos a un corte, pero regresamos de inmediato. Más adelante, confirman sede, formato y número de debates entre aspirantes a la presidencia de la República. Ya estamos de vuelta con más información. En su sesión de esta semana, la Sala Superior resolvió 80 medios de impugnación, algunos de ellos relacionados con el proceso electoral en curso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfiló la creación de un cuaderno auxiliar para sistematizar las sentencias en las que se confirmen violaciones a la equidad de la contienda presidencial, la neutralidad del Estado y sus agentes, así como a la prohibición de uso de recursos públicos y violación al modelo de comunicación política. Esto surgió a raíz de un asunto en el que la magistrada Yanin Otálora Malassi propone confirmar la sanción en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por incumplir en diversas violaciones a la normatividad electoral derivado del discurso que pronunció durante el evento por el 5º aniversario de su triunfo. La magistrada señaló que para evitar que este tipo de sentencias queden en letra muerta, es necesario crear dicho registro que serviría para calificar la elección presidencial. La idea del cuaderno de antecedentes es que finalmente este pleno tenga la herramienta para que al momento en el que llegue la necesidad de calificar la elección con posterioridad a un supuesto o no, o supuestos recuentos parciales, no sabemos lo que sucederá, estemos ya con este cuaderno auxiliar vinculado al dictamen. La magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fergoso propuso ir más allá y ordenar la creación de un catálogo de sujetos sancionados, no solo para la elección presidencial, sino de cualquier proceso electoral.
Así, con la creación de este catálogo de sujetos sancionados, no solo sería útil para la consulta ciudadana con fines de transparencia y justicia abierta, sino que cualquier parte interesada podría hacer uso de este para recabar información relativa a la injerencia de personas servidoras públicas en las elecciones o conductas que pudieran tener algún impacto en sus condiciones de eficacia. La magistrada Yanin mantuvo su propuesta para crear el cuaderno auxiliar independientemente de la idea de ordenar el catálogo de sujetos obligados. Sin embargo, aceptó retirar su proyecto para presentar una nueva propuesta que sería analizada en la siguiente sesión. En otro asunto, la Sala Superior ordenó al INE expedir la credencial para votar con fotografía a una persona en prisión preventiva y le pidió emitir los lineamientos necesarios para garantizar la accesibilidad del derecho de contar con dicho documento a las personas recluidas que no tengan sentencia condenatoria. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Por otra parte, el Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE que definió el formato, la sede y la obligatoriedad de la transmisión y asistencia a los debates entre los aspirantes a la presidencia de la República. El acuerdo fue impugnado por Movimiento Ciudadano y Jorge Álvarez Maynés. Además, proponían que estos fueran semanales, argumentando que se violó el principio de federalismo al establecer que todos se lleven a cabo en la Ciudad de México. El proyecto propone confirmar el acuerdo impugnado al declarar los agravios ineficaces, pues los aspectos relacionados con el número y sedes de los debates fueron aprobados en un acuerdo previo sin que fuera controvertido en su oportunidad. Así, el acuerdo impugnado únicamente definió el formato específico de cada debate, así como las sedes dentro de la Ciudad de México. Sin embargo, la Sala estimó que sí existe omisión del Consejo General del INE al no dar respuesta a su petición de que los debates sean semanales, por lo que deberá atender el derecho de petición de los inconformes. En los estrenos de la semana, este lunes a las 9 de la noche en Asignaturas Pendientes, se abordará el tema de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. El martes a las 10 de la noche, en Miradas a la Justicia, se analizará el tema Feminicidio, Impunidad y Justicia. El miércoles, en Diálogos sobre Justicia y Seguridad, Sergio Aguayo y Leonardo Curcio revisarán el tema de la seguridad en la Ciudad de México. Y el jueves a las 9 de la noche le tendremos un programa especial sobre las iniciativas de reforma a la Constitución relacionadas con el maltrato animal. Así llegamos al final de este semanario. Soy Citlali Pérez, lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tienen previsto analizar y resolver diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de San Luis Potosí, de la Ley para prevenir y erradicar el feminicidio, del Código Penal y de la Ley por una vida libre de violencia de las mujeres del Estado de Michoacán. Gracias por su atención, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.